Mi hija me bloqueó después del divorcio sin escuchar mi versión de la historia, y ahora, 8 años después, me contactó para obtener mi herencia. Hace 8 años, a los 54 años, me divorcié de mi esposa, de 48 años, y mi hija, de 28 años, cortó todo contacto conmigo, eligiendo el lado de su madre sin siquiera preguntarme cómo me sentía. Aunque mi divorcio fue hace casi una década, me ha llevado mucho tiempo aceptar cómo resultaron las cosas y hacer las paces con mi vida. En parte, esto se debe a que mi exesposa intentó destruir por completo mi reputación, pero sobre todo porque realmente amaba a mi hija y ser completamente excluido de su vida fue más difícil que cualquier cosa. Dado que ella era adulta en ese momento, no había forma de que pudiera estar en su vida a menos que ella quisiera, y parecía segura de su decisión de elegir a su madre en lugar de a mí. No tengo más familia que mi madre, que tenía Alzheimer, así que todo este asunto fue definitivamente una de las peores cosas que me han pasado. Intenté contactar a mi hija varias veces después del divorcio, pero estaba decidida a estar del lado de su madre y ni siquiera intentó escuchar mi versión de la historia. En un momento, mi ex se puso en contacto conmigo y me demandó por acoso si no dejaba en paz a mi hija. Eso me dejó claro y dejé de contactarla. He pasado los últimos 8 años cuidando de mi madre y enfocándome en mi carrera. He tenido algunas relaciones casuales de vez en cuando, pero siento que no puedo confiar plenamente en otra persona después de mi divorcio. Esa ha sido mi vida durante casi una década. Lo siento si parezco un pesimista. La razón por la que escribo este mensaje es porque mi hija se puso en contacto conmigo recientemente. Después de todo este tiempo, estaba emocionado y pensé que finalmente había recapacitado y entendido que el divorcio no fue solo mi culpa. Fue reconfortante, especialmente porque mi madre falleció recientemente y he estado lidiando con ese dolor por mi cuenta, ansioso por algo de consuelo y familia. Así que mi hija se puso en contacto conmigo. Unos meses después de la muerte de mi madre, recibí una llamada de un número que no reconocía y contesté para escuchar la voz de una mujer al otro lado. No sabía que era mi hija y ni siquiera reconocí su voz porque había pasado tanto tiempo desde que hablamos por última vez, y me sorprendí cuando se presentó. Dijo que vio en Facebook que su abuela falleció y quería saber cómo estaba. Me quedé desconcertado. Ni siquiera sabía que ella me seguía en línea y pensé que fue amable de su parte. Le agradecí por llamar y le dije que estaba bien, y le expresé que la extrañaba. Hablamos un poco y dijo que le gustaría encontrarnos en persona en lugar de por teléfono. Estaba extremadamente feliz. Acepté de inmediato. Acordamos encontrarnos en mi casa durante el fin de semana. Estaba realmente emocionado por conocerla después de todos estos años, así que estoy escribiendo este mensaje para compartir mi emoción con cualquiera que lo esté leyendo. Espero que podamos reconstruir nuestra relación o al menos conocernos mejor. Mi hija vino a cenar conmigo porque quería cocinarle. Estaba nervioso y emocionado cuando abrí la puerta por primera vez. No la reconocí en absoluto porque habían pasado casi 10 años desde que la vi por última vez, y ella era solo una niña pequeña en ese entonces. Empezamos a hablar y, aunque fue un poco incómodo al principio, creo que ambos nos abrimos después de un tiempo. Me contó sobre su vida y su trabajo, y yo le hablé sobre la mía. Después de la cena, finalmente abordamos el elefante en la habitación. Le pregunté por qué nunca se molestó en escuchar mi versión de la historia durante el divorcio y eligió a su madre por defecto. Admití que su madre estaba más presente como madre porque era ama de casa, mientras que en ese momento yo trabajaba en construcción y pasaba largas horas en el trabajo, pero siempre hice mi mejor esfuerzo para pasar tanto tiempo como fuera posible con mi hija. Entonces ella dijo que lamentaba cómo resultaron las cosas y que era demasiado joven para pensar detenidamente, y que fue manipulada por cómo su madre pintó las cosas. Básicamente, mi exesposa me presentó como el villano supremo que no se preocupaba por nadie más que por sí mismo, y como nunca escuchó mi versión de la historia, nunca cuestionó lo que su madre decía. Hablamos un poco más sobre esto y las cosas iban bien hasta que finalmente reveló por qué estaba allí. Habíamos estado hablando durante horas en ese momento. Cuando le pregunté por qué se puso en contacto conmigo después de todos estos años, pareció incómoda y le dije que podía ser honesta conmigo. Bueno, entonces dijo que realmente me había estado siguiendo a través de Facebook y que cuando se enteró de que su abuela había fallecido,
pensó que los abogados se pondrían en contacto con ella sobre su herencia, y cuando eso no sucedió, pensó que debería ponerse en contacto conmigo personalmente. Dijo que quería darme tiempo y espacio para lamentar, pero que se había comprometido recientemente y realmente necesitaba dinero para ayudar con los gastos de la boda. Fue como recibir un golpe en el estómago. Honestamente, pensé que después de todos estos años mis oraciones habían sido respondidas y podría tener una familia nuevamente. Pero resulta que nunca le importé en primer lugar y todo esto era solo una forma de obtener su herencia. Lo más gracioso es que ni siquiera es su herencia legalmente. Legalmente, todo es mío. Y si no hubiera sido tan terrible conmigo, definitivamente terminaría con la mayor parte, si no toda. No me importa el dinero. Nunca me ha importado. Honestamente, vivo en mi propia casa, no tengo hobbies caros y compro la mayoría de mi ropa en Target. Incluso si la herencia no estuviera en cuestión en primer lugar, no me hubiera importado ayudar con la boda en absoluto si ella se hubiera acercado amablemente en lugar de tratar de aprovecharse de mí y solo preocuparse por la herencia. Todo esto pasaba por mi cabeza. Al mismo tiempo, de alguna manera mantuve la compostura y le pregunté si eso era todo lo que quería. Se puso a la defensiva y dijo que la herencia era secundaria y que su objetivo real era conectarse conmigo y que nunca se perdonaría por no ponerse en contacto mientras su abuela estaba viva. Dijo que había querido ponerse en contacto durante años, pero nunca tuvo el valor de hacerlo porque pensó que nunca le perdonaría por echarme sin una explicación, y que también fue manipulada por su madre. Pero pude ver en su rostro la mirada de pánico mientras intentaba suavizar las cosas para que la perdonara, y me pregunté si solo estaba detrás del dinero. Le pregunté cómo sabía que tenía una herencia y dijo que un par de años antes del divorcio, estaba visitando a mi difunta madre y ella le dijo que quería que heredara todo lo dejado por mi padre, fallecido años atrás, ya que ella era la única nieta de la familia. No tengo hermanos y en ese momento mi matrimonio estaba bien, así que entiendo por qué mi madre podría haberle dicho eso a mi hija. Quiero decir, si el divorcio nunca hubiera ocurrido o mi hija no me hubiera abandonado durante años después del divorcio, el dinero habría sido suyo, como ya mencioné, pero la idea de que solo le importara el dinero y me diera falsas esperanzas fue absolutamente devastadora. Estaba destrozado, pero hice lo posible por no dejarle saber. En ese momento, pensé que la única forma de probar las intenciones de mi hija sería ver cómo reaccionaría si le dijera que no había dinero que heredar. Le pregunté cuánto esperaba de la herencia y hizo una suposición bastante decente. Pude notar que algo de planificación fue parte de todo esto. Luego le dije que lamentaba decepcionarla, pero que su abuela me dejó todo hace años y planeó usar ese dinero para iniciar un negocio, así que no podía ayudarla. Le ofrecí ayudar con su boda con mi propio dinero, ofreciéndole unos miles para los gastos de la boda. La decepción en su rostro confirmó mis peores temores. Ella dijo que apreciaba mi oferta, pero como la única nieta, merecía al menos parte de la herencia porque es el dinero de su abuela el que le ofrecieron. Le dije que deseaba poder ayudarla, pero mi decisión era definitiva y no podía hacer nada por ella si no estaba contenta con el dinero que le ofrecía. Se puso completamente roja y empezó a enojarse visiblemente. Me dijo nuevamente que reconsiderara mi decisión, pero reiteré que iba a mantenerme firme en lo que me parecía correcto. Y fue entonces cuando mostró su verdadero carácter y dijo algo que confirmó todas mis dudas sobre sus verdaderas intenciones. Me dijo que debería haber sabido que siempre sería el egoísta que su madre decía que era, y que estaba feliz de que estuviera solo en la vida. La miré con disgusto apenas disimulado. Sus palabras fueron hirientes, pero en ese momento sabía qué esperar. Solo no esperaba que fuera tan brutalmente honesta tan rápido. Eso es todo. Empezó a decir algo más, pero la detuve antes de que pudiera hablar. Le dije que debería haber sabido que ella era hija de su madre y que la única razón por la que se pondría en contacto con alguien sería para pedir un favor. También le dije que usar el hecho de que estaba de luto por mi madre para intentar manipularme era asqueroso, incluso para una persona como ella. Intentó decir algo en ese momento, pero simplemente me reí en su cara y le dije que si tan solo no me hubiera bloqueado todos esos años atrás, habría recibido mi mensaje sobre su abuela y probablemente habría obtenido la mayor parte, si no toda, de la herencia. Esa frase tuvo el efecto que quería. Se veía completamente desconcertada y me preguntó a qué me refería. Le dije que me desbloqueara en su antiguo número para que pudiera reenviarle todos los mensajes que nunca pudieron entregarse. Bueno,
Lo hizo. Reenvié todos los mensajes donde le rogaba que me escuchara e incluso le informaba que su abuela había sido diagnosticada con Alzheimer y quería que se conocieran antes de que ella se olvidara por completo de su única nieta. Esto era completamente cierto, ya que al principio de su enfermedad, mi madre a menudo mencionaba a mi hija y pedía verla. Recuerdo cómo me rompía el corazón no poder cumplir ese deseo. Y ahora esta niña ingrata y cruel tenía la audacia de pedir una herencia. En defensa de mi hija, admitiré que se veía avergonzada después de leer todos esos mensajes. Me pidió disculpas, pero dijo que al mirar esos mensajes, estaba claro que su abuela querría que ella tuviera su parte de la herencia y no era justo que la castigara así. Dijo que era joven y no sabía mejor durante el divorcio o de lo contrario habría manejado las cosas de manera diferente. Definitivamente. También me dijo que realmente quiere reconstruir nuestra relación y si elijo ser egoísta ahora, no se sentirá cómoda continuando nuestra relación. Le dije que si el dinero es lo que define nuestra relación, tal vez es mejor que no tengamos relación alguna. Quería creerle cuando dijo todas esas tonterías sobre reconstruir nuestra relación. Realmente lo quería, pero en ese momento no pude. Le dije que consideraría darle otra oportunidad a nuestra relación, pero la herencia estaba fuera de discusión. Me miró con puro odio y salió de mi casa. No intenté detenerla en absoluto. Desde entonces, he hablado con algunos de mis amigos. La mayoría de ellos está de acuerdo en que hice lo correcto, pero uno de mis amigos más cercanos dijo que dado que realmente no me importa el dinero, debería simplemente olvidarlo y dejar que mi hija tenga al menos algo de él si eso significaba tener familia en mi vida. No estoy de acuerdo con esto, pero desde que lo dijo, no puedo quitármelo de la cabeza. ¿Debería darle a mi hija parte de mi herencia? Actualización 1. Hola a todos. Este post recibió muchas más respuestas de las que pensé. Gracias por sus consejos y opiniones. Me dio la perspectiva que necesitaba. Supongo que empezaré respondiendo a la pregunta más común. ¿Qué pasó durante mi divorcio? No he hablado de ello durante años, pero supongo que ya no puede doler. Mi esposa y yo estuvimos casados durante 23 años. Uno pensaría que después de todos esos años, no sería capaz de apuñalarme por la espalda, pero lo hizo. Realmente no quiero entrar en detalles, pero descubrí que me estaba engañando con varios hombres. Aparentemente, esto venía sucediendo durante años antes de que finalmente me enterara. Cuando me enteré, quedé completamente devastado. No sabía cómo enfrentarla, así que empecé a beber en exceso y a acostarme con otras personas también. Casi destruí mi vida. Peleé mucho con ella, y supongo que eso, junto con la bebida, hizo que fuera muy fácil para ella manipular a mi hija para que tomara su lado. Después de casi un año viviendo así y estando separados, finalmente nos enfrentamos y nos divorciamos. Mi exesposa solía ser periodista en ese momento y es una especie de celebridad local. Usó su influencia para tratar de destruir mi reputación y casi tuvo éxito. Después del divorcio, me llevó mucho tiempo dejar de beber y volver a mi vida normal. Como ya he dicho, el abandono completo de mi hija no ayudó, por decirlo menos. Admitiré que cuando me enteré de las infidelidades de mi ex, perdí un poco el rumbo y no estuve presente como padre para mi hija, incluso durante el tiempo en que estuve separado, y durante un año más o menos después del divorcio, prácticamente me mantuve aislado y no estuve allí para mi hija. Pero una vez que dejé de beber y reorganicé mi vida, lo primero que hice fue comunicarme con ella y disculparme, pero ella se negó a escucharme y me bloqueó en todas partes. Pensé que darle tiempo funcionaría y eventualmente cambiaría de opinión, pero aquí estamos, 8 años después, y nuestra relación solo ha empeorado con el tiempo. Ahora, la otra gran pregunta sobre la herencia de mi madre. Bueno, técnicamente, el dinero pertenecía a mi padre. Mis abuelos eran médicos y compraron propiedades por toda la ciudad durante sus carreras. La mayoría se alquilaba y acabó generando mucho dinero. Papá falleció cuando yo tenía 21 años y dejó todo a mamá. Todo permaneció a su nombre durante mi matrimonio y durante algunos años después de mi divorcio, mientras su salud estaba bien. Después de que mamá falleció, recibí todo como su único heredero. Mi esposa no recibió nada en el divorcio excepto la pensión alimenticia hasta que se volvió a casar hace unos años porque en ese momento mi madre poseía todo. Entonces, tal como están las cosas, mi hija ni siquiera llegó a tener nada. Ella sabía, por supuesto, que su abuela era propietaria de algunos AirMs, pero nunca toqué ese dinero porque el dinero que ganaba con mi antiguo negocio de construcción era más que suficiente para vivir cómodamente. Espero haber respondido todas sus preguntas. Además,
mi hija no se ha comunicado conmigo después de esa noche, y no creo que lo haga. Para ser honesto, creo que dejó bastante claro que solo montó todo este espectáculo por la herencia, y ahora que está fuera de discusión, no espero volver a verla. Estaría mintiendo si dijera que no me molesta en absoluto, pero en este punto, sé que no debo esperar demasiado de las personas, sin importar quiénes sean, así que eso es todo, supongo. Gracias a todos ustedes por enviar apoyo, lo aprecio. También creo que tal vez es hora de salir y tal vez volver a salir y encontrar compañía en lugar de esperar que fantasmas del pasado vuelvan. Actualización 2. Ha sido una semana bastante intensa, chicos. Pensé que esa sería mi última y única actualización, pero supongo que la vida tenía otros planes. De todos modos, acababa de regresar del trabajo y estaba considerando salir con un par de amigos cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, pero abrí la puerta y allí estaba ella, mi peor pesadilla. Cambió su cabello y perdió algo de peso, así que me llevó un par de segundos reconocerla, pero es difícil olvidar a alguien con quien estuviste durante décadas. Verla fue todo un shock, por decirlo menos. No sabía qué decir, así que simplemente me quedé allí incómodo. Luego me preguntó si tenía un momento para hablar sobre algunas cosas. Dudé, pero no quería que se quedara parada en mi puerta, así que simplemente la invité. Fue realmente incómodo, como ustedes pueden imaginar. Hicimos pequeñas conversaciones sobre esto y aquello, y luego ella dijo que entendía que esto era un poco extraño, pero que había algunas cosas que necesitaba decirme. Le pedí que continuara y dijo que nuestra hija se puso en contacto con ella y le habló sobre la herencia. Creo que de alguna manera veía venir eso. Digo, ¿por qué más tendría que hablar conmigo después de todos esos años? De todos modos, dijo que entendía que el divorcio fue muy difícil para mí y que llevó las cosas más lejos de lo que probablemente debería haberlo hecho. Simplemente resoplé ante eso, pero ella ignoró mi reacción. Luego dijo que no debería castigar a nuestra hija por lo que sucedió entre nosotros dos. Dijo algunas de las mismas cosas que mi hija ha dicho, como que ella era muy joven en el momento del divorcio y como no puedo resentirla por elegir a su madre en lugar de a mí. La detuve en ese punto y dije que ya no tengo resentimientos hacia nadie y que incluso si guardara algún rencor, no sería hacia nuestra hija. Le dije que me dolió darme cuenta de que después de todos esos años, solo pensaba en ponerse en contacto con su padre porque había la posibilidad de obtener algo de dinero de ello. Le dije lo mismo. Le dije a mi hija que si hubiera tenido la decencia de intentar reconectar antes, habría terminado con la herencia. Mi exesposa intentó presentar alguna defensa, pero le dije que mi decisión era final y que si iban a dar vueltas en círculos sobre este asunto, entonces estaban desperdiciando el tiempo de todos. Dije que tenía planes y que si no había nada más que discutir, probablemente debería irse. Asintió y se disculpó por molestarme, y le dije que no era necesario y se fue. Después de que se fue, simplemente me quedé allí incrédulo. Nunca esperé volver a verla, y mucho menos tener una conversación en mi casa. Fue extraño y trajo muchos recuerdos antiguos que preferiría no haber pensado nunca más. Salí con mis amigos e intenté olvidarlo por completo. Así que sí, eso pasó. Y necesitaba sacármelo de encima porque, gracias por seguir leyendo. Si todavía estás aquí, actualización 3. Tengo otra actualización para ustedes. Esta tarde estaba en el trabajo cuando recibí una llamada de mi hija. Pensé en no contestar, pero la curiosidad pudo más y contesté. Contesté y le dije de inmediato que si se trataba de la herencia, realmente no creo que tenga sentido tener una conversación. Ella dijo que había algo más de lo que quería hablar. Le pedí que continuara y dijo que había estado pensando mucho en lo que sucedió y sentía que me debía una disculpa. Dijo que entendía que debería haber hecho las cosas de manera diferente y que si estaba dispuesto a perdonarla y darle a nuestra relación otra oportunidad, entonces estaría feliz de tenerme en su boda. Me quedé realmente sorprendido, por decirlo menos. Le pregunté si estaba segura al respecto y ella dijo que sí, y que podía tomar un tiempo para pensarlo y hacerle saber si estaría allí o no. Dije que está bien, y colgamos. Estoy realmente confundido ahora. Una parte de mí se alegra mucho con la idea de estar en su boda, pero tampoco puedo quitarme la sensación de que esto es solo una manera de estar en mi buen lado y eventualmente obtener la herencia. Al mismo tiempo, si ella realmente está siendo sincera, no quiero sabotear mi oportunidad de estar en su vida. Si digo que no y ella nunca vuelve a comunicarse,
difícilmente podría culparla. Apreciaría algunos consejos si alguien quisiera ayudarme. Actualización 4. He decidido ir a la boda. Muchos de ustedes dijeron que ir a la boda no podría hacer ningún daño. Supongo que tiene sentido. No es como si tuviera que hacer algo a cambio de ser invitado a la boda. Además, no estoy en el séquito nupcial, solo seré un invitado. Estoy bien con eso. Entiendo que pasar de ser alguien con quien no ha hablado en 8 años a ser alguien que la acompañe por el pasillo en la boda es un gran salto. No creo que ninguno de los dos se sienta cómodo con eso. Realmente espero que esto sea el comienzo de un nuevo capítulo y que podamos construir algo significativo a partir de esto. Gracias a todos por escuchar y por todos los consejos que me han dado. Lo aprecio y espero que me deseen suerte. Si llegaste hasta acá del video, te agradezco de todo corazón. Cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció la historia? Nos vemos en un próximo video.